Damos la más cordial bienvenida. Esta es la Escuela Bíblica Ministerial y este es el curso de predicación. Y hoy nos corresponde la lección número 1. Vamos a estar compartiendo los fundamentos de la predicación cristiana. Me acompaña mi hermano de Costa Rica, eh, Genaro Lobo. Saludos, mi hermano, muchas bendiciones. Saludos, Pastor Sergio. Estamos nuevamente Sí, viéndonos de nuevo. gracias por su esfuerzo y también por su perseverancia. Así es como debemos hacer todas las cosas para Dios y en la vida en general siempre también es un reto y un desafío perseverar en todas las cosas buenas que estamos emprendiendo. Bien, yo creo que no existe un, un llamado más noble, de mayor privilegio que el servirle a Dios. Y cuando hablamos de predicar la palabra del Señor, compartir las buenas nuevas del reino de los cielos, pues entonces la responsabilidad es muchísimo más grande, porque estamos representando a Dios mismo, estamos tomando su palabra que está revelada y evidentemente necesitamos prepararnos para que todo sea con un compromiso tal que Dios pueda estar eh, en ese camino que llevamos nosotros, en ese proceso, un día podamos ser esos obreros aprobados para el Señor, de lo que hablamos la semana anterior. Lo que pasa es que cuando usted se da cuenta, hay muchos pastores, ministros y otras personas que le sirven al Señor que tienen otras responsabilidades. Yo meditaba esta semana justamente en este asunto y se acaba de conectar nuestro hermano Alberto de El Salvador. Puedes activar tu video y tu audio, hermano, para saludarte. Ok, por ahí está nuestro hermano Alberto, a quien también le saludamos y le bendecimos en el nombre del Señor y le agradecemos pues que esté con nosotros en esta primera ya lección formal de el curso de predicación. Cuando pueda, hermanos, Alberto pone su video para a poderlo tener ahí con nosotros y nos avisa pues si nos está escuchando bien. Entonces decía yo, amados hermanos, que el asunto es un asunto de mucha responsabilidad porque cuando nos damos cuenta, sobre todo hemos visto un fenómeno muy interesante con los pastores que tienen que dar consejería, que tienen que visitar, que tienen que ir a cursos de liderazgo, que tienen que hacer un montón de cosas. Aparte de eso, pues tienen que con la familia. Saludos, hermano Alberto, bendiciones. Gusto en saludarlo. Dios le bendiga, ¿me oye? Sí, señor, ahí estamos, bendiciones. Dios le bendiga, que estaba teniendo problemas ahí con la instalación. Ajá, pero ya llegó Es el que técnico. se me cayó la copo y entonces me había quedado algo maluca. Ya entiendo. Ah, bueno, no hay problema. Dios le Aquí, bendiga. aquí estamos. ¿Qué tal nuestro hermano Genaro, Amén, también de amén. Costa Rica? Saludos, hermano Alberto, hasta Salvador. Ok, estamos recién iniciando hoy la lección número 1 y estamos hablando sobre los fundamentos de la predicación cristiana. Estamos compartiendo que sobre todo pasa mucho con los pastores que tienen muchas responsabilidades de visitar, de predicar, enseñar, de organizar, de planificar congresos, seminarios.
reuniones pastorales, también retiros. Y cuando usted se da cuenta, el tiempo se le reduce demasiado. ¿Y qué creen ustedes que dejan de último con el tiempo poquito que les queda? El tiempo para preparar la enseñanza bíblica. Y por eso es que nosotros debemos ser muy consecuentes, muy responsables para organizarnos, para ver nuestras prioridades y para que eso que hablamos al principio es una gran responsabilidad, es un privilegio que nos ha sido concedido por pura gracia de Dios, no se convierta en algo que pueda ser de ahí como una cosa que uno hace, no sé, cuando yo estaba chiquillo, recuerdo a mi mamá que me decía, no haga las cosas con desgano. Supongo que en El Salvador debería significar también algo similar, ¿verdad? Y así Sí, parece que, es lo sí, mismo, perdón, es lo mismo. ok. Entonces, eso pasa con muchos ministros del Señor, que al final, si vos escuchas un mensaje del Señor que debiera transformar la vida de la gente, que debiera impactar, que debiera desafiar, que le debiera llevar a la gente a tomar una decisión en un aspecto particular de sus vidas, pues un mensaje presentado con desgano evidentemente se va a convertir en una audiencia, en unos oyentes, en una congregación que evidentemente van a, pues por supuesto, a recibir con desgano aquello. ¿Ustedes se acuerdan de aquella mujer a la que llegó donde el Señor Jesús y le dijo que, Jesús le dijo que la prioridad era el pueblo de Israel? Y ella le dijo, no, pero es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus propios amos. ¿Recuerdan? Parece que a veces pudiéramos estar recibiendo sin darnos cuenta, sin percibirlo, eh, justamente eso. Estamos como recibiendo, parece que las migajas del tiempo de los ministros y que al final, evidentemente, pues no nos va a llevar a un crecimiento espiritual continuo. Hay muchos factores que intervienen en esto. Eh, Ustedes encontrarán a Moisés, a Abraham, a profetas como Isaías, como Ezequiel, ya en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, luego vino Jesús a predicar también, luego vinieron los apóstoles y después llegó una etapa más temprana que era cuando vino el siglo XV y XVI de Juan Calvino, de Agustín, de Martín Lutero y toda esa gente que todos hemos leído en alguna oportunidad. Todos ellos contribuyeron de una u otra forma a que la predicación fuera algo importante y relevante en su tiempo. Lo que pasa es que no sucede lo mismo con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay un texto clave que quiero que podamos ubicar, amados hermanos, en primera carta de Corintios, en el capítulo 3 y el verso 11, que es clave para establecer un fundamento en la predicación cristiana. 1 Corintios 3:11. Dice así, leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo creo que después de Jesús, la persona más influyente a nivel de ministerio en el cristianismo fue el apóstol Pablo. Y él habló claramente acerca de estos fundamentos que deben ponerse. Aquí estamos hablando de un tema muy importante porque la predicación cristiana, amados hermanos, el fundamento no es si usted es un buen orador, si usted es un buen predicador, si usted tiene muchos dones o si usted tiene muchos talentos. Conste que no estoy diciendo que eso no sea importante, pero el éxito de una predicación cristiana no descansa en eso. Tiene que ver con el fundamento del cual estamos hablando, que es Jesucristo. Y aquí, hermano Alberto, ahora que tenemos a nuestro hermano Genaro, que él es constructor, ¿verdad? Yo sé muy poco realmente de construcción, pero para hablar de un fundamento tenemos que hablar de la piedra fundamental, del cimiento, de la base.
de lo que habla la Biblia y hemos leído en otras oportunidades que se llama la piedra angular. ¿Se han escuchado? Entonces, la piedra angular es esa que sostiene, fundamenta el edificio. Entonces, quizás nuestro hermano Genaro brevemente pudiera explicarnos cómo es que en la práctica funciona eso en un edificio. La piedra angular, la que va en los dos, imagínense aquí una pared y aquí otra, en esta esquina, e- esa piedra que se pone, la piedra angular, es la piedra principal, esa es la que sostiene el edificio. Y si pensamos en algo así como, ¿verdad? En esta forma curva, la que va en el puro centro, eso es lo que sostiene el resto de la edificación. No sé si estamos tratando de ubicarnos en el contexto de lo que quiero tratar de decirles. Hermano Genaro, cuéntenos un Amén. poquito cómo funciona eso. Amén, amén, Pastor Sergio. Bueno, eso, en primer lugar, bueno, uno que trabaja en la construcción, tenemos un ingeniero que es el que nos da un plano Ajá, y por medio de ese plano, ya nosotros trazamos el lugar donde se va a trabajar y ahí vemos qué profundidad tenemos que darle a un cimiento. sí, Y es 1 metro y ahí va una placa 50 centímetros de ancho, se chorrean 30 centímetros y tenemos 1 metro de profundidad en lo que es el terreno firme, ¿verdad? A veces 80, dependiendo del lugar. sí, Entonces, de ese metro que uno se baja, se chorrean 30 centímetros, que lleva una placa de 50 por 20, que es puro hierro, y ahí se chorrean 30 centímetros, y de ahí fundamentamos lo que se va a hacer para arriba, que ya sea una casa, llámese como se quiera llamarlo, un edificio. A veces para un edificio, dependiendo la altura que lleve, amerita más profundidad, ¿verdad? Entonces, pienso que por ahí va usted con el tema de lo que nos quiere enseñar. sí, gracias, hermano Genaro. Es que, usted sabe, yo cuando he dado algún curso, alguna enseñanza acerca de la predicación y la enseñanza bíblica, casi que la mayoría de hermanos que quieren participar, quieren que uno de una vez entre y les dé cuáles son las técnicas para predicar, hasta técnicas de buena memoria, para recordar un montón de versículos, ¿verdad? Hacerlo todo de memoria. Pero hay un fundamento que no podemos olvidar que es este. ¿Qué tal que usted trate de hacer una casa y se le olvide el fundamento? Tarde o temprano, usted va a sufrir las consecuencias de esa negligencia. Tan serio como es eso, tan serio como es la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Manuel Alberto, ¿me puede buscar Isaías capítulo 28, por favor? Allí también habla acerca del fundamento. Mire qué interesante, porque ahora que estamos hablando del fundamento y la piedra angular, que es Jesucristo, sobre la cual se basa eh, y se fundamenta la Amén. predicación cristiana, cuando lo encuentro lo lee, por favor. ¿Cuál, 28, cuál 16. versículo? 28, 28, 16. 16. Ajá. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Porque miren qué interesante. Aquí mi hermano Genaro está tomando datos de, miren los sinónimos que da la palabra de Dios. Piedra preciosa, piedra probada, piedra angular y piedra de cimiento estable. Eso es lo que realmente va a sostener un edificio. Y si nosotros que tenemos un llamado a predicar y a enseñar, si nuestro fundamento es firme en Cristo, en la palabra de Dios, entonces lo que nos resta es revisar nuestra vida a nivel personal, a nivel de relaciones, para ver si realmente nosotros estamos cumpliendo
con esa parte. Lamentablemente hoy día escuchamos a muchos predicadores y gente incluso que usted ya de muchos años ha escuchado, muy popular, pero no tienen ese fundamento. O sea, tienen una oratoria muy buena, tienen muy buenos ejemplos, tienen una buena retórica y enseñan muy bien, pero si no tienen el fundamento estable que es Jesucristo como base del mensaje que nosotros estamos compartiendo a la gente, entonces saben que se convierte, amados hermanos, en un discurso. Y me parece que Amén. las últimas predicaciones que yo escuché, ¿sabe qué eran, hermanos? Como discursos políticos. Apelaban a los sentimientos de la gente, a motivar a la gente. Y yo creo que el mundo está cansado de tanta psicología y tantas cosas que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Y nosotros somos responsables de velar por cuidar que la palabra no sea contaminada. Recuerda el texto de 1 Corintios 3. Dice que ese fundamento no puede ser distorsionado, o sea, no se puede. Y Pablo dijo, mire cómo usted sobreedifica. Es que interesante, imagínense. Oh, qué bueno, ahí está el pastor Salomón de Chile. Puede conectar su video y también su audio, pastor, bienvenido. Esperar que un momentito puede ingresar. Romanos 9:33, puede buscármelo, hermano Genaro. Romanos, 9:33. Y el hermano Alberto me busca Efesios 2:20, por favor. Y ya lo leemos y compartimos porque aquí está hablando del mismo fundamento, de esa piedra sólida, bien cimentada, que es Jesucristo mismo. De manera simbólica, pues estamos tratando de comprenderlo en la predicación. Eh, Hermano Genaro, ¿lo encontró? Romano 9:33, por favor lo lee. dice que, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Ok, vio qué importante. Está hablando de esa misma solidez, de ese fundamento que es Cristo. ¿Y por qué es una roca de tropiezo? ¿Quiénes fueron los que tropezaron con esa piedra que es Jesucristo? Los mismos judíos. Ya usted entiende por qué Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Es decir, rechazaron al único que podía salvarlos. Entonces, evidentemente, quedaron en la oscuridad. Hermano Alberto, ¿tiene Efesios 2:20? Dice la palabra del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Dice ahí. Jesucristo, él mismo dice. Ok. Entonces yo pregunto, amados hermanos, ¿cuántas predicaciones escuchamos todo el tiempo que no tienen este fundamento? Que hablan de muchas cosas, pero que no tienen el fundamento realmente de Jesucristo. Por eso Jesús habló de la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, ese fundamento que Jesús le enseñó a sus apóstoles es el mismo que venía desde los antiguos profetas del antiguo pacto. Se da cuenta que leímos en Isaías exactamente lo mismo. Isaías escribió antes de Mateo como 800 años antes, pero ya había una línea marcada profética muy clara acerca del Mesías que iba a ser el, la roca firme, la inconmovible de los siglos. San Mateo 21:42, hermano Genaro, ¿nos lee por favor? Y el hermano Alberto, San Mateo 16:18. Vamos a compararlos con este fundamento del que estamos Mateo hablando. Mateo 21:42, hermano Genaro, y 21. 16:18,
el hermano Alberto. Algo pasó con el pastor Salomón porque parece que intenta ingresar, pero no logró entrar. Ah, aquí lo tengo en los participantes, pero no lo logro. Léalo, por favor. Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Maravilloso. Ok, bienvenido, pastor Salomón. Qué gusto en verle. Parece que estuvo ahí un poquito y no sé qué algo pasó, tal vez en la conexión y nos tardó un poquito en entrar. Gusto en saludarlo. Aquí tenemos al hermano Alberto de El Salvador, hermano Genaro de Costa Rica. Bendiciones. Le bendiga, pastor. Amén, amén. Igualmente a ustedes. Como ya Dios ustedes, bendiga, pastor. como ustedes pueden Este, escuchar, es chileno, por el acento. que yo voy a entrar a escuchar un momentito a ver qué escucho. Así que Sí, ustedes sigan gracias. con lo que están. Después Bienvenido. conversamos. Cuando terminen ustedes, conversamos un poquito, pero yo quiero escuchar lo que están tratando ahora. Claro, hoy estamos iniciando un curso de homilética, o sea, de predicación cristiana. Hoy la lección número 1, todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Chile sería las 9 de la noche. eh, Sí, y compartimos algunos versículos. Nuestro hermano Alberto continúa con Mateo 16, 18, ¿verdad? Le dije. 18. Dice la palabra del Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Todos estos textos que hemos leído hablan de este primer fundamento de la predicación cristiana, que es Jesucristo mismo. Mucho hablamos como cristianos de ser cristocéntricos, ¿no es cierto? Pero si algo tenemos que demostrarlo nosotros es con nuestra predicación. Por supuesto, cuando tenemos claro el fundamento de la palabra de Dios en nosotros, entonces vamos a ser consecuentes con nuestra vida personal, con nuestra vida social, con muchas otras cosas. Entonces eso evidentemente va a ser muy interesante. Ahí está tratando de entrar nuestro hermano Jorge Pérez también de Chile. Aquí, ahorita va a entrar entonces también. Ahorita lo saludamos. Entonces aquí Jesús aparece como cabeza de la iglesia, como la roca estable, como la piedra angular, como la piedra de cimentación. En Isaías decía como piedra preciosa. Todos estos elementos. Bienvenido, hermano Jorge. Bendiciones. Amén, amén, muchas gracias. Ahí está el hermano Jorge, está el pastor Salomón, que ya usted lo conoce, el hermano Alberto también y el hermano Genaro también. Bienvenidos. Estamos compartiendo el fundamento de la predicación cristiana y estamos hablando acerca de Cristo Jesús, de cómo ese debe ser el fundamento de nuestra predicación cristiana. Y más allá de lo que nosotros decimos de que debemos ser cristocéntricos, eso en realidad en la práctica no es tan real. Respeto la opinión de ustedes, pero en lo que yo he visto, en el contexto en el que yo me muevo, es bastante difícil que alguien diga que es cristocéntrico y que su predicación, que su enseñanza bíblica, que su exposición y la proclamación de las noticias buenas del reino de los cielos realmente esté consecuente con eso. Y ahí es donde creo que tenemos que ser un poco más precavidos en este asunto. Ah, primera carta de Pedro, capítulo 2. Hermano Alberto, ¿lo puede leer, por favor? Primera carta de Bueno, Pedro, capítulo 2, versos 6 y el 7. Allí hay otra referencia muy importante acerca de este fundamento del cual nosotros estamos hablando.
Bien, continuamos. Estábamos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7. Su hermano Alberto nos leyó. Yo voy a leer aquí esta versión. Pues dice en la Biblia: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. ¿De dónde cree que tomaron esta descripción? Evidentemente de Isaías 28, ¿recuerdan? Sí, la Se- copia. Seré la piedra principal. Gracias, hermano Jorge. Disculpas porque perdimos la conexión a internet. Estamos en 1 Pedro 2, 6 y 7. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Entonces, hay muchas evidencias de manera simbólica acerca de Jesús, como la piedra angular, la piedra de cimentación, el fundamento, no solo de nuestra fe, sino también de nuestra predicación cristiana. El Salmo 118. ¿Tienes una Biblia a mano, hermano Jorge? Sí, pastor. Salmo 118 y verso 22. ¿Puedes compartirlo, por favor? Salmo 118, verso 22. 22. Le doy lectura en el nombre del Señor. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok. Estamos hablando de que esta es una profecía acerca del Mesías prometido. Mm. Y como sabemos, eh, las sectas religiosas de los judíos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, todos ellos evidentemente tuvieron la verdad encarnada, tuvieron al Logos de la palabra, tuvieron a Cristo encarnado en presencia. Bienvenido, Pastor Salomón. Disculpe las interrupciones del internet, pero ya estamos de vuelta. Gracias. Así lo veo. Acabamos de leer el Salmo 118, 22. Entonces aquí David profetiza la llegada del Mesías prometido a Israel, y ellos lo tuvieron tan cerca, los judíos, los fariseos, los religiosos de la época, los saduceos, los maestros de la ley. Ellos conocían las escrituras y tuvieron a Jesús encarnado, al Logos de la palabra, y sin embargo lo rechazaron. Por eso evidentemente está hablando acerca de que fue una piedra de tropiezo. Ahora que leemos en Romanos 9, fue una piedra de tropiezo para ellos. Lo que debió haber sido el fundamento de su fe, de su doctrina y de su misma vida, resultó más bien en un asunto contraproducente. Entonces es increíble que cuando escribió David, de ahí estamos hablando de unos 1200 años antes de que llegara eh, Jesucristo. Entonces imagínense cómo la línea profética acerca del fundamento de Cristo Jesús fue trazada por los antiguos profetas, por los reyes, por sacerdotes, y cómo eso parece que no sirvió suficiente de fundamento para ellos, y más bien se vino a convertir en un tropezadero. Quiero que volvamos al pasaje inicial de Primera de Corintios, capítulo 3, porque me parece que este es el fundamento sobre el cual tenemos nosotros que fundamentar nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta, pero también los que somos llamados a compartir la palabra de Dios, no podemos dejarlo de lado. A mí me parece que es un fundamento que se trata muchas veces de distorsionar, de adulterar, de torcer. Primera Corintios, capítulo
3. Hermano Genaro, me lee el versículo 10 y 11, por favor. 10 y 11. Sí. Nombre de Jesús. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. El 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, para nosotros con los textos que hemos leído y compartido en esta noche, está muy claro que nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Pero nosotros no podemos negar que vivimos en un mundo caído. La naturaleza, esa inclinación hacia el mal, ha llevado a muchos a torcer las escrituras. Y aunque sabemos, según lo que dice la palabra de Dios, que es para su propia perdición, no dudamos que ha dejado un gran daño a su paso, tal como si fueran incendios forestales, inundaciones, cualquier desastre natural, un terremoto que usted se imagine. Uno dice, ya pasó el fenómeno, pero al final quedaron los daños. Así pasa con muchos que hoy están predicando el Evangelio de Jesucristo. No podemos centrarnos en juzgar si realmente los llamó Dios o no. Estamos claros que todo lo que hacemos para Dios tiene que obedecer a un llamado, ¿verdad? Aquí no se puede uno auto nombrar, ¿verdad? Eh, es más, yo estuve bastantes años alejado del llamado, precisamente porque no quería meterme en estos negocios del reino, porque sabía que era una responsabilidad muy grande y yo me sentí muchas veces, como me siento ahora, bastante incompetente eh, con respecto a esta función tan noble de predicar una palabra que ni siquiera es nuestra. Por ahí estuve leyendo el otro día de un teólogo que decía que la palabra que predicamos es prestada. No sé si el término está bien aplicado, pero creo que todos lo entendemos bien. Alguna gente dice, ah, Dios, yo encontré una revelación en la palabra de Dios. Parece que estamos hablando de un esfuerzo personal y no dudamos que las escrituras deben ser sistemáticamente estudiadas, ¿verdad? Bien interpretadas, pero también bien comunicadas. Y en esto creo que tenemos que ser más diligentes, más responsables. Yo sé que los que estamos aquí tenemos cierto grado de madurez espiritual. eh, yo no puedo compararme con los años del ministerio del pastor Salomón, ni intento hacerlo, ni con la experiencia que él tiene. Conozco al hermano Jorge en su doctrina que es eh, bastante sana y equilibrada. Conozco al hermano Alberto también y lo más reciente que conozco hace poquito tiempo es el hermano Genaro y ahí estamos tratando de ayudarle en ese llamado, pero no dudamos que hay mucho daño en este proceso de, de lo que ha ocasionado el poner otro fundamento. Por eso el apóstol Pedro decía que la palabra de Dios no puede ser adulterada. O sea, el fundamento no puede contaminarse porque ya está puesto, porque fue establecido, porque fue revelado eh, por el Espíritu Santo a los escritores sagrados. Y por más que intente la gente dañar este mensaje tan valioso, al final yo creo que nosotros que estamos conscientes de esta responsabilidad, tenemos que hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para seguir esa tarea que tal vez el apóstol Pablo le decía a Timoteo, busca gente idónea. Está hablando de gente que tuviera el llamado de Dios. Quizás en Chile, donde están nuestros hermanos allá, creo que pertenece a la isla de Chiloé, ¿no es cierto? Que yo, Sí, una parte más pequeña, ¿verdad? La cultura a veces permea mucho a los
a los, a los cristianos. Y muchas veces puede ser un tropezadero, ¿verdad? La parte cultural, el aferrarse a esas tradiciones culturales, y puede ser un estorbo al buen ejercicio de entender y compartir las Sagradas Escrituras. Pero sí sé que en muchas partes del mundo, aquí también pasa mucho eso, que estamos llenos de muchas tradiciones religiosas, tradiciones humanas. Y cuando hablo de este tema, siempre estoy recordando cuando Jesús reprochaba tanto a los fariseos. Mateo 23 es una lectura obligatoria acerca de la lista de lo que Jesús está reprochando a ellos, porque ellos conocían las Sagradas Escrituras. Pero amados hermanos, no basta con conocerlas. O sea, pero ustedes y yo podemos leer el mismo texto en la misma versión y pudiéramos tener diferentes enfoques acerca del mismo tema, ¿no es cierto? No quiere decir que eso esté mal. Lo que quiere decir es que nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene todo el conocimiento, y porque la palabra de Dios es una revelación progresiva. Pero a lo que iba es que debemos formar a los más jóvenes, los de esta generación, para que la palabra no se contamine después, para que el mensaje permanezca intacto. Yo sé que el ejercicio exegético es bastante complicado muchas veces, tratando de descubrir qué fue lo que quiso decir el autor para aquella gente, aquellos oyentes y para aquel tiempo determinado. Pero nosotros debemos ser capaces de buscar gente idónea que sean los que a los que vamos a pasar nosotros la próxima antorcha. Yo durante mucho tiempo me he dedicado con mi esposa a desarrollar ministerios, y me parece que esa debe ser la tarea que todos tenemos, de formar estas nuevas generaciones con una interpretación sana, equilibrada acerca de las Sagradas Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que nadie puede poner otro fundamento, y nos deja una tarea y un desafío muy grande a nosotros. Miremos cómo estamos nosotros sobre edificando. Si sobre la base de las Sagradas Escrituras o sobre la base de nuestras tradiciones humanas. No estoy hablando, amados hermanos, de la manera de nuestra liturgia, porque en Chile se adora al Señor y se sirve al Señor de una manera muy distinta a como lo hacemos aquí en Costa Rica, a como lo hacen en El Salvador. Es más, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a un par de veces a Nicaragua a viajes misioneros, y nos sorprendió lo avivada que es la gente ya en Nicaragua, ¿verdad? A cualquier iglesia, a cualquier ciudad, a cualquier pueblo donde usted iba, la gente era así muy avivada, muy alegre. Y así es como en su personalidad y en su contexto adoraban al Señor. Entonces debemos ser muy cuidadosos en este fundamento, porque ya está la palabra revelada y ya nosotros no necesitamos sueños, más revelaciones, más cosas que algunas veces lo que hacen es distorsionar el mensaje tan puro que fue ya dejado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que inspiró a los escritores sagrados, y por lo que nosotros entendemos cómo debemos actuar. Pero sí es cierto que en esta tarea, en este ejercicio que hacemos cada día, debemos de alguna manera, permítame decirlo así, alzar nuestra voz y contrarrestar todas estas falsas enseñanzas que evidentemente eh, han proliferado de manera eh, tan masiva. Es casi como una, a ver cómo lo digo, como una epidemia, hermanos. No sé, pero hay un remanente del Señor que se ha mantenido fiel durante todo este tiempo. Y doy gloria a Dios por los ministros que lo hacen así y que tienen ese temor de Dios y que están conscientes de esta responsabilidad. Pero, ¿qué pasa con los que están a nuestro alrededor? ¿Qué pasa con
los de nuestra comunidad? ¿Qué pasa con los que estamos nosotros formando? Hay que enseñarlos a ser más críticos, más diligentes, más responsables. El otro día compartía, la semana pasada, con el hermano Genaro, que para una predicación, un mensaje, una reflexión de media hora, usted necesita estar muchas horas preparándose, ¿no es cierto? Eso da cuenta de que entonces tenemos una responsabilidad que eh, en muchos casos puede quedarnos bastante, bastante grande la camisa, decimos aquí en Costa Rica. Entonces, sobre esa base es sobre la que yo quiero que nosotros reflexionemos en esta noche, en esta primera lección de los fundamentos de la predicación cristiana. Y de hecho quiero dejarles una tarea, amados hermanos, a ustedes. Quiero que en algún momento de la semana, mientras nos reunimos el próximo lunes, usted tenga, o sea, escuche una predicación, 5, 10, 15 minutos como máximo, y usted realmente pueda evaluar si el fundamento de, de Cristo está presente en en ese mensaje. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado muchos mensajes y me han motivado y me han gustado, pero usted nunca encontró durante todo ese lapso de tiempo, 45 minutos o una hora, que hablaran sobre el fundamento de Cristo. ¿Usted sabe cómo era la liturgia del Antiguo y Nuevo Testamento cuando se reunían en las sinagogas y en los templos? Ellos leían el rollo y la ley, las escrituras. ¿Y sabe qué hacían inmediatamente después? Las explicaban. Entonces yo digo, ¿cómo nos hace falta eso? O sea, yo entiendo que todos tenemos nuestra propia personalidad, nuestra forma de hacer las cosas y eso está bien, pero debemos ser más diligentes en enseñar. Yo creo que escuchamos muchas predicaciones, pero enseñanza bíblica con ese fundamento de la palabra de Dios, realmente estamos bastante escasos y bastante ayunos. Eh, entonces, escuche una predicación durante 15 minutos para que tenga una idea de qué está hablando el expositor y valore usted si realmente el fundamento de la palabra de Dios que hemos compartido hoy es Jesucristo mismo, como este edificio sólido que se está construyendo. Y si es una predicación realmente cristocéntrica, o habla de muchas cosas y de muchos temas que nada tienen que ver con este fundamento. Eh, Tenemos un espacio para compartir y aprender y edificarnos mutuamente, hermano Genaro. Dante, yo que aprender aquí pastor con ustedes, estamos ahorita y estamos todos, la verdad que como usted mismo lo dice, y se apuesta mucho para pastores que tengan el anhelo y el deseo de prepararse. Muchos me dicen que existe mucho de ese celo pastoral, ¿verdad? Sí, En todos lados y no hay falta. Bueno, aquí vamos de la mano de Dios primeramente y con la ayuda suya a prepararnos. Todo que quisiera compartir con nosotros aquí, ¿verdad? gracias, hermano Genaro. Aquí esos hermanos que están aquí con nosotros, eh, yo los puedo recomendar sin ningún problema. Ellos pueden ayudarle, le pueden enseñar a usted, le pueden apoyar y es una buena sombra la que usted puede tener con ellos. Así es que puede también eh, compartir con ellos y aprender también de ellos que ya han recorrido un buen camino en la vida cristiana y evidentemente pueden ayudarle. Hermano Alberto, ¿quieres comentar algo? La verdad que en todo lo que hemos estado viendo esta noche, el fundamento de la predicación cristiana
es que el centro principal de todo acá es el Señor Jesucristo. Ajá, Porque como correcto. usted dice, yo he oído predicación que habla más de cosas como como de cosas psicológicas y que por allá de vez en cuando mencionan a Jesús. Ya esa es una predica y no que una, ¿cómo le puede llamar? Una exposición o no Un sé, discurso, un discurso, ajá. Y sí, Jesucristo nunca apareció. Bueno, apareció, pero ya de vez en cuando, pero como usted dice, y dice también que la palabra, el fundamento se centra en Jesús específicamente, en la proclamación del Evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y la predicación busca conectarse con Dios y los oyentes. Pues. Cuando uno se conecta en esa forma, se siente esa palabra que penetra hasta en los huesos, como dice su palabra del Señor, ¿verdad? Pero hay veces hay predicas que se siente como que era otro tipo de mensaje que no tiene que ver con el Evangelio. claro. Gracias, hermano Alberto. Hermano Jorge, Sí, bueno, alcancé a escuchar algo y más o menos a entender el propósito de esta eh, charla o clase el día de hoy. Y rescatando y haciendo mención, me pasó a lo que se refería usted con respecto a quienes a veces piden revelación de la palabra y a la verdad, la palabra es la voluntad revelada de Dios, o sea, la voluntad escrita. Por lo tanto, no podemos nosotros pedir revelación de ella porque ya ha sido revelado. Y sí podemos pedir luz de la escritura porque por, hay muchas, hoy día lamentablemente muchas sectas que se han levantado ha sido porque han pedido nuevas revelaciones. ujú, Y generalmente ese lenguaje se acostumbra a oír dentro de las congregaciones cristianas, en que hoy hay nueva revelación, pero en realidad ya nada nuevo bajo la tierra de lo que ha sido creado. O sea, el canon de la escritura se cerró, por lo tanto ya no hay más revelación que le podamos añadir a la escritura. Y generalmente también hay pasajes en los cuales a veces uno le cuesta entender y muchas veces acude a maestros, pastores, predicadores y, y no entendiendo o no pudiendo dar una respuesta, se comete el error a veces de obviar esa palabra y se dice, bueno, eso es misterio de Dios, como para salir del paso. Eh, pero estaba recordando en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 ujú, nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, o sea, su palabra, porque es la revelación, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que a veces no comprendemos, eso le pertenece a Dios, pero dice más las reveladas, o sea, la escritura son para nosotros y para nuestros hijos. Y, y como bien usted decía también, no podemos añadir algo más a lo que ya está escrito, eh, porque también se escucha lamentablemente eh, debido a experiencias y muchos dicen, Dios me reveló, Dios me mostró en sueños, Dios me mostró en visión y hacen que el pueblo se guíe por esa visión o por ese sueño más que por la misma palabra de Dios. claro. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y a qué se refiere es que por medio de Jesucristo nosotros recibimos la palabra escrita. Y a esto es lo que nosotros tenemos que afianzarnos y guiarnos por ella y no por otra revelación, ni por visión, ni por sueño. Lo que podría aportar, pastor. Muchas gracias. Gracias, Igual por... gracias, hermano Jorge. Ahí estaba el hermano Bernie, pero
No sé, no ha aparecido el video, ahí si nos escucha, entonces activa su video y su audio también. Antes de pasar al pastor Salomón, ah, quiero agregar algo más de lo que dijo el hermano Jorge y tiene que ver con, a veces hay muchas interpretaciones muy sesgadas, muy forzadas, muy convenientes, ¿verdad? Cuando no hay un estudio profundo y sistemático de la palabra de Dios, entonces hay que apelar a otros métodos, ¿verdad? Coincido en la parte de que ya todo ha sido revelado, no hay nada más que añadir. Creo que sí hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine nuestro entendimiento, porque de alguna manera, aunque somos redimidos por nuestro Señor, todavía tenemos vestigios de nuestra naturaleza caída y eso nos impide ver claramente muchos aspectos acerca de la revelación de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía que a la gente de este mundo les cegó el entendimiento y parece que ese entendimiento cegado también ha llegado dentro de las iglesias cristianas. Justamente por eso es que hay tantos errores doctrinales y también debo ser honesto, hay tantas herejías que nosotros vemos y escuchamos eh, y por eso es que estamos haciendo todas esta clase de esfuerzos para juntos edificarnos, ayudarnos y aprender mutuamente y, y llevar este sentido de responsabilidad a los demás. Pastor Salomón, aquí le escuchamos. Amén. Qué gusto poder estar este día con ustedes. Es Gracias igual. una alegría, una bendición poder estar escuchando este tema tan hermoso. A veces yo pienso y digo, ¿cómo poder hacer entender a la gente? Porque si bien es cierto, muchos, yo no sé si ya en Costa Rica o en Salvador, no sé, pasa lo que pasa en Chile. Acá eh, está muy distorsionado el Evangelio, Sí, por lo que se ha levantado mucha gente con diferentes títulos, unos obispos, otros apóstoles, otros querubines, etcétera. Hay de todo tipo de gente que se ha levantado porque ellos seguramente piden revelación de la palabra. Y como decía mi hermano Jorge, la palabra ya fue revelada. sí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor? Que lo dé entendimiento para entender estos misterios que están ahí escritos en su palabra y entenderlo espiritualmente. Cuando nuestro entendimiento se abre y podemos entender la palabra, podemos mantenernos en ese cimiento que es Jesucristo, que es la roca viva. Pero lamentablemente no toda la gente entiende y si todos entendieran bien, no habría tanto, porque el mundo pregunta, la gente, los compañeros de trabajo, los amigos, los vecinos preguntan, ¿por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanto de esto? Es porque todo el mundo entiende o según ellos se le ha revelado a su manera. Ujú. Entonces todos van por su lado y como decía mi pastor Sergio, muchos casi ya ni pronuncian el nombre de Jesucristo. Hace unos días atrás escuchaba un pastor amigo, entre paréntesis, que lo conocía hace unos años atrás, que pertenecía a nuestra congregación, y ya nadie habla de Jesús, hablan del profeta, el varón es un profeta hoy día, según sus miembros, sus integrantes, y ya no hablan de Jesús, sino del profeta, que el profeta aquí, que el profeta dijo esto, que el profeta hizo esto acá, que el profeta hace esto allá. O sea, Jesucristo queda de lado cuando el hombre se le interpretó la palabra, digamos, a su manera. Claro. Entonces, muchas veces hay hombres que se benefician de todo esto y llevan un evangelio totalmente distorsionado. Y eso lo estamos viendo y cada vez se va a ver más porque la palabra del Señor lo habla, dice que en los últimos tiempos vendrán hombres burladores, dice hombres amadores de sí mismos, hombres sensuales, etcétera, de todo tipo de Ujú. hombres en estos últimos tiempos y eso lo vamos a ver cada día y va a aumentar cada vez más. Por eso que el que se mantiene en esta palabra
y no le quita, no le añade, como dice Apocalipsis 22:18, dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, Correcto. es terrible lo que le espera a las personas que distorsionan la palabra, que le añaden cosas que se le ocurren en su cabeza. Es terrible el futuro que les espera a estas personas. Aún por eso dice la palabra del Señor que muchos dirán, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre prediqué, sané los enfermos, hice tantas cosas. No os conozco, obradores de maldad, le va a decir el Señor ese día. Porque Claro. han distorsionado este evangelio de tal forma y le han añadido cosas a la palabra del Señor que son cosas de hombre. Entonces llevan a su gente al camino de la perdición y no al de la salvación, porque dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies. Y dice que debemos escudriñarla porque os parece que en ella encontramos la vida eterna. Amén, así es. Sergio, un gusto poder estar con ustedes, que el Señor le bendiga. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta oportunidad, en esta escuela bíblica ministerial que hemos iniciado. Solo me resta agradecerles por el tiempo. Esperamos que siempre que puedan se conecten con nosotros. Y para finalizar, quisiera hacer una oración para pedir Una al pregunta Señor. antes de terminar, pastor. Sí, claro, dígame. ¿La prédica que usted quiere que nosotros hagamos, le mandamos el audio o cómo la vamos a hacer? No, ustedes escuchan una predicación de máximo 15 minutos. Usted toma sus propios apuntes para que usted verifique si realmente es una predicación cristocéntrica, si habla el fundamento de Ah, Cristo. Es para que usted vaya haciendo un ejercicio para llevar la teoría y la práctica al mismo tiempo, ¿verdad? oír una prédica de cualquier pastor Sí, para de ver si cualquiera, es ok. cualquiera, escójala al azar y usted la analiza, porque eso nos va ayudando a nosotros a tener un espíritu más crítico acerca de este tema. Oramos, Ah, hermanos. Envíenos una aplicación suya, pastor Sergio. ¿Ah? Envíenos una aplicación suya. Me parece que eso fue intencional, ¿verdad? No hay No, ningún problema. Ustedes tienen un no es montón. broma. Ustedes tienen un montón. Hay que ser siempre autocríticos, ¿verdad? Es más, no me crea, yo siempre las escucho las mías y a veces la escucho a mi esposa. Ella me corrige también. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Amén. Listo, oramos y despedimos. Padre, bueno, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido compartir a través de esta escuela bíblica ministerial con nuestros amados hermanos. Oramos para que nos ayudes a siempre mantener la firmeza, Señor, de carácter, de pureza y ese fundamento firme y estable que es Jesucristo mismo, la palabra de Dios ya revelada, que sea iluminada nuestros corazones y nuestras mentes y que podamos discernir a quienes has levantado, a quienes has llamado, para que podamos enseñarles como personas idóneas que tengan el compromiso, Señor, de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin adulterarla, sin contaminarla y llevando ese mensaje, Señor, de esperanza, de salvación, de gracia y de ese espíritu, Señor, que nos ayuda a tener misericordia con otros y llevarles la verdad de tu palabra, Señor, a sus corazones y a sus mentes para que ellos sean capaces de tomar una decisión por sí mismos, Señor, sin ninguna coacción, sin ninguna manipulación, sino que lo que tu Espíritu Santo puede obrar en ellos para convencerles acerca de sus pecados y su necesidad de arrepentimiento. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les Son bendiga. bienvenidos Muchas gracias igual al pastor cuando, Sergio. cuando Gracias. quieran. Saludos. Hermanos, tomen nada más algunos datos ahí, pero yo les voy a enviar después todo el material escrito. Ok, No se qué preocupen bueno. por eso. Usted Para tome seguirlo notas. estudiando. Le decía al hermano Genaro que lo más importante es tomar notas de algunos comentarios y algunas explicaciones que hacemos en el curso, que es lo que no está en el papel, ¿verdad? Lo demás usted lo puede estudiar con calma en su casa, va a tener su material escrito y al final del curso esperamos también compartirles un certificado de participación. Gracias, Ok. hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga.